como rara o poco frecuente. Estamos hablando de la fibrosis quística y mucha gente realmente no sabe absolutamente nada sobre esta enfermedad. Para saber más sobre ella, hemos invitado de nuevo al neumólogo, al doctor Alfredo Pachas, quien está aquí en Hoy en Salud. ¿Cómo está, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Nuevamente aquí en el programa, hoy vamos a hablar sobre dos enfermedades pulmonares. Así es. Doctor, para empezar, vamos a brindarles a la audiencia una cifra importante sobre la fibrosis quística. Sepan ustedes que, según las cifras en el Perú, cada año nacen 70 bebés con esta enfermedad, pero solo se diagnostican entre 1 a 2 casos al año. Doctor, ¿podría explicarnos exactamente qué es la fibrosis quística? Es una enfermedad genética, es una enfermedad con la cual los niños nacen y es la suma de los genes de papá y mamá. No se puede solamente con un padre, con los dos. Los dos tienen que tener ambos genes. Doctor, aquí sería importante mencionar que no es lo mismo la fibrosis quística que la fibrosis, porque a veces se confunde. Totalmente diferentes. Esta es una enfermedad sobre todo de niños, jóvenes y recientemente adultos. Pero la otra es más bien de adultos mayores. 50 años hacia adelante es la fibrosis pulmonar con todas sus variantes. ¿Y cómo se detecta? Inicialmente uno comienza a pedir cosas como rayos X, tomografía para ver si hay sinusitis, tomografía para ver en los pulmones qué está pasando, por qué hay tantas neumonías, pero luego, ya una vez que sospechamos, pedimos una prueba de sudor en la cual vamos a encontrar que hay un exceso de cloro. Por eso estos pacientes tienen la piel salada. Exacto. Pero también vamos a encontrar que hay pruebas de sangre, como la de la tripsina o la del ADN, que también nos pueden dar diagnóstico certero de fibrosis quística. Doctor, pero exactamente, ¿qué es lo que ocurre en el organismo de una persona que padece de esta enfermedad? Lo que sucede es que las células cambian y lo que vamos a obtener es un exceso de moco. Este exceso de moco en el pulmón lo que ocasiona es flemas constantes, estas flemas se infectan, nos dan neumonías, bronquitis, etcétera. El paciente tiene dificultad para respirar. Pero lo cierto, doctor, es que no solo afecta a los pulmones, sino también a otros órganos. Efectivamente, y entonces hacia eso iba. Ese exceso de moco también puede suceder en el páncreas. El páncreas se tapona por el exceso de moco e impide que salgan las enzimas pancreáticas. Esas enzimas pancreáticas son las que van a permitir que nosotros podamos absorber los nutrientes, las proteínas y las grasas. Estos niños entonces van a tener sus deposiciones con muchas grasas, todo se pasa. Y al no poder asimilar estas proteínas, no van a crecer. Y ahí es que uno comienza a darse cuenta. Bien, doctor, y algo similar a lo que usted está comentando fue lo que le sucedió a la señora Liduvina, una madre que lucha constantemente contra esta enfermedad que padece su hija de apenas de 1 año. Que es demasiado traviesa, inquieta. Como su mismo nombre es Catrina, creo que es un huracán. Catrina nació con una obstrucción en su intestino. A solo pocos días de salir del vientre de su madre, la pequeña tuvo que someterse a muchos exámenes médicos y a una operación. Fue después de mes y medio que a través de un test de sudor, los doctores le dijeron que su hija tenía fibrosis quística, un nombre que jamás había oído Liduvina hasta ese momento. En ese tiempo mi hija se hospitalizaba semanal. Estaba ahí en el hospital por hinchazón, por diarrea o porque se quería obstruir nuevamente. La fibrosis quística es una enfermedad que puede afectar a varios órganos a la vez y expresarse diferente en cada paciente. En el caso de Catrina, fue su sistema digestivo. Gracias a un diagnóstico temprano, Catrina puede acceder a un tratamiento que no es nada fácil. 3 nebulizaciones a diario, muchos medicamentos y vitaminas, pero es la única forma en la que se puede controlar esta enfermedad hereditaria y yo estoy pendiente de ella todos los días para su tratamiento, porque si lo dejo hacer un día de tratamiento. Ellas son de Amazonas, pero deben estar en Lima para acudir a todas las citas médicas, aunque el mejor tratamiento que recibe Catrina es el amor de su madre.
Por el desconocimiento que hay, no se dan cuenta de la necesidad que tenemos de del diagnóstico oportuno. El diagnóstico oportuno va a permitir que la calidad de vida de los pacientes con fibrosis quística sea mucho mejor y también tengan una mayor expectativa. Katrina es un ejemplo de valentía y su madre de lucha. Sin embargo, no sucede lo mismo con los más de 60 niños que nacen con fibrosis quística cada año en nuestro país. La mayoría de ellos no son diagnosticados, agravan y solo alcanzan a vivir hasta la adolescencia. Doctor Pachas, como escuchábamos en el informe, la fibrosis quística lamentablemente no tiene cura y la esperanza de vida tampoco es muy alta. En los últimos años esto ha mejorado un poco, no hay cura. Sin embargo, la esperanza de vida, por ejemplo, en Estados Unidos es 37 años como promedio, llegando incluso hasta los 50. Una década atrás, aquí en el Perú, los niños fallecían a los 10, 15 años. Hoy en día esto ha mejorado notablemente porque hay nuevas medicinas, nuevas terapias para este tipo de pacientes. ¿No? Y digamos en parte también gracias a un despistaje temprano, mejor dicho, a un diagnóstico temprano. Mientras más temprano hagamos el diagnóstico, el despistaje, más temprano nosotros vamos a poder actuar sobre estos pacientes y vamos a tener más tiempo de vida. Eso es, ¿no? Y como escuchábamos también, ¿no? Darles una mejor calidad de vida a las personas que padecen esta enfermedad. Efectivamente. Doctor, vamos a ver rápidamente cuáles son los síntomas de la fibrosis quística. Los hemos agrupado en, como lo van a ver ahora en la pantalla. Uno de ellos es pérdida excesiva de sal por el sudor, infecciones respiratorias frecuentes, diarrea crónica o evacuaciones con grasa. Lo que le sucedía a esta pequeñita, ¿no, Katrina? Efectivamente, básicamente son de dos tipos, las pulmonares y las digestivas. Y entre las digestivas son esas diarreas, como te decía, ahí se pierde grasa, se pierde proteínas, constantemente van a estar con diarreas, como le pasaba a Katrina, por ejemplo. Bien, y tenemos además más síntomas sobre esta enfermedad. Otro de ellos es que la persona que la padece tiene un aspecto delgado y además incapacidad para ganar peso, desnutrición en diversos grados y abdomen ligeramente abultado. Eso tiene que ver por el tema de las proteínas. Al no absorberse, vamos a tener, por ejemplo, hinchazón de las piernas, del abdomen, porque uno retiene el líquido. Y lo mismo, ¿no? Uno se ve delgado, demasiado, le llamamos los médicos, porque pues no estamos absorbiendo ni las grasas ni las proteínas que necesitamos. Y los últimos síntomas, ¿no?, que se pueden agregar a esta larga lista, ¿no?, de la fibrosis quística, vemos ahí la tos crónica y la falta de aire con la actividad física y por último sinusitis crónica también. Efectivamente, esa es la parte respiratoria. Los pacientes se llenan de moco tanto en los senos paranasales, la frente, le duele un poco la cara, tienen también les debe generar dolor aquí, ¿no? Dolor, secreción, a veces blanca, a veces amarilla, verde, y siempre están con tos, con flema. Eso es muy común en estos pacientes. Y ahora los dejamos con una breve explicación para que usted pueda entender en qué consiste esta enfermedad congénita. La fibrosis quística es el resultado de una alteración genética en el transporte de agua y sales en las células que recubren los distintos órganos y tejidos, principalmente el aparato respiratorio y digestivo, provocando un moco anormalmente pegajoso que bloquea los conductos respiratorios y proporciona un medio ambiente ideal para el desarrollo de infecciones, reduciendo la capacidad de respiración hasta en un 70%. Este padecimiento es congénito, es decir, que naces con él. Nadie te lo pega ni te lo contagia. Para que esta enfermedad se presente, es necesario que ambos padres sean portadores del gen FQ, o sea, fibrosis quística. Entonces, cada embarazo tendrá un 25% de probabilidades de tener un hijo con este padecimiento, 50% de probabilidades de que solo sea portador del gen y otro 25% de ser completamente sano. Ya lo saben, la fibrosis quística no es una enfermedad que se contagia, uno nace ya con ella. Doctor, vamos a ver cuáles son rápidamente los tratamientos, ¿no?, que hoy en día están utilizando las personas que padecen esta enfermedad y que gracias a ellos, ¿no?, pueden tener una mejor calidad de vida. En el tema digestivo lo que se hace es reponer las enzimas pancreáticas que no nos dan. Y esas enzimas y más las vitaminas que también hay que reponer, las vitaminas K, E, D y A, que son las vitaminas que se absorben con la grasa,
eso se tiene que reponer necesariamente. Pero aparte en la vía respiratoria, nosotros lo que hacemos es hacer que el paciente se nebulice con unas soluciones de cloruro bien hipertónicas, le llamamos nosotros. Como Katrina, ¿cierto? Sí, un poco más saladas de lo normal. Eso hace que uno pueda botar la flema constantemente. A eso le añadimos también antibióticos que pueden ser vía oral, vía endovenosa, y recientemente existen los antibióticos nebulizados. Con unos nebulizadores especiales hacen que llegue perfectamente el antibiótico a la vía respiratoria, tanto a los pulmones como a los senos paranasales, y eso hace que no tengan tantas infecciones. Doctor, y en cuanto a las medicinas, ¿tienen que tomarlas todos los días? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Y en el tema de la nebulización, eso tiene su época, un mes sí, un mes no, pero puede ser que al final terminemos dándole casi todo el tiempo. Doctor Pachas, y además del tratamiento hay que tener un estilo de vida saludable, ¿no? Y aquí, por ejemplo, para empezar, muchísimo cuidado con el tabaco, no fume. Definitivamente, todo lo que es humos, polvos, le hace daño a este tipo de pacientes. Segundo, hay que alimentarse bien. Sí, sobre todo, como les repetía hace un rato, hay que añadir también el tema de las vitaminas, las proteínas, porque eso es lo que más les falta a los pacientes con fibrosis quística. Doctor, ¿aquí sería bueno que el paciente acuda, por ejemplo, con una nutricionista que le pueda dar una dieta balanceada? Sí, en general a este tipo de pacientes se les manda con especialistas en este tipo de temas, y ellos suelen formar equipos de personas muy especializadas, valga la redundancia, en este tema, que saben el tema de nutrición, psicología, etcétera. Claro, por supuesto, eso es muy importante. La actividad física, ¿las personas que tienen fibrosis quística pueden hacer cualquier tipo de deporte con normalidad o algunos que mejor evitar? Dependiendo de su momento en el que están, se les indica, pero en general se les indica hacer mucho deporte, la mayor cantidad de deporte y vida normal que se pueda. Eso es lo importante, ¿no? Que sepan que pueden hacer una vida normal como cualquier persona. Sí, muchos de estos chicos pueden ir a la universidad, trabajar, etcétera. Perfecto, doctor. Vacunarse, ¿por qué es importante? Bueno, como conversábamos, las infecciones aquí son muy frecuentes. La vacuna de neumococo, de influenza, son las vacunas más indicadas en el paciente con fibrosis quística. De acuerdo. Y por último, ya lo saben, eso lo decimos no solo para la fibrosis quística, sino para tener una vida saludable en sí, y es descansar adecuadamente, ¿no? Procurar al menos dormir sus 8 horas diarias. Eso es bueno para todos. Perfecto. Doctora, porque tenemos una ciudad que es muy contaminada. Estamos hablando del asma, ¿no, doctor Pachas? Así es, Lima es una de las ciudades más húmedas y más contaminadas del mundo. Y acá hay muchos asmáticos, muchos alérgicos, y de eso vamos a hablar ahora. Y también tenemos una cifra sobre el asma que ustedes van a ver en ese momento en sus pantallas. Se estima que en el Perú 1 de cada 3 niños sufre de asma. ¡Wow! Sí, es mucho. Hace unos años hicieron unos estudios en Perú, teníamos una cifra cercana al 15% de todos los niños, y luego esto cambió un poco, pero sí, muchos asmáticos en Lima. Doctor, yo creo que todo el mundo, ¿no?, decimos, sí, yo sé lo que es el asma, ¿no? Pero si yo le pregunto a usted, a ver, explíqueme qué es el asma, seguramente no lo va a saber. ¿Qué es el asma exactamente? El asma es una enfermedad inflamatoria, donde las vías respiratorias se inflaman por dentro, pero además, como segundo componente, tiene que se empequeñecen. Eso se llama broncoconstricción. Tengo inflamación y broncoconstricción. Finalmente el bronquio termina siendo pequeño y hay dificultades para el pasaje del aire. Y eso ocasiona todos los síntomas. ¿No? Siente que se ahoga, que le silba el pecho. Doctor, decimos que el asma es causado, ¿no?, por un lado, por la cantidad de contaminación que tenemos aquí en nuestra ciudad, pero ¿qué otras cosas pueden causar asma también? Bueno, lo primero es que uno herede el gen del asma, y lo segundo es todo aquello que está a nuestro alrededor, la contaminación. Pueden ser los alergenos como el gato, el perro, el polen, los ácaros que hay en nuestro colchón, en nuestra almohada o con nuestra ropa guardada, por ejemplo. En ese caso, ¿ustedes cómo diagnostican que alguien tiene asma? En el adulto es sencillo. En el adulto te cuenta un poco, mire doctor, me silba el pecho, etc. En cambio el niño es mucho más complejo.
Ahora existen también pruebas como la espirometría que me van a permitir hacer un diagnóstico más certero, pero eso depende. Hay días en que la espirometría me puede dar el diagnóstico y otros días en que yo estoy muy bien, la espirometría sale normal. Eso entonces requiere un seguimiento por parte del médico. Yo siempre le digo a los pacientes, es importante que el mismo médico te siga viendo siempre, porque es el que te va a dar el diagnóstico. Si no, el nuevo médico empieza otra vez de cero. Doctor, ¿y esto sí tiene cura? El asma se controla. Puedes curar algunos tipos de asma. Se dice, por ejemplo, hay un caso bien clásico. Ese niño al que le dicen que es asmático y luego dicen se le fue con la adolescencia. Esto pasa en un 15% de los casos aproximadamente. Esos niños pueden curar espontáneamente en un 15% de los casos. Una vez que ya el asma está y ya pasó mi adolescencia, no hay cura, pero sí hay control. Total, absoluto. El niño puede estar sin ningún síntoma siempre. Y eso es lo que le está sucediendo a Gregorio Navarro, un paciente con asma que gracias al tratamiento está consiguiendo llevar una vida totalmente normal. Cuando hacíamos ejercicio físico, corría ahí es lo que se afectaba. Me faltaba aire, mejor dicho. Cuando era joven siempre sufría de la garganta. Y ahí empezó el asma después. A veces le echamos aerosol o le nebulizo por un momento y le ayuda, ¿no? Y a veces necesita varias veces, ya porque ha estado un poco resfriado estos días, él sufre la garganta, entonces cuando les da el resfrío es un desencadenante que no tiene nada que ver con el ambiente también. El clima frío y los resfríos comunes desencadenan el asma, como inclusive pueden producirlo, ¿no? Siempre he tenido asma hasta los 50 años, de ahí me va bajando. Ahora más o menos todavía, siempre me pone el doctor el ampolla y después el máscara. Asiste todos los meses a control cuando lo citamos. Usa su medicación preventiva, ¿no? Hace una dieta sana. Siendo un hombre de más de 70 años, él camina, hace ejercicio. Entonces es un ejemplo de que el asma puede llevarse bien en un paciente. El cambio de clima también me ha hecho bien. Me he ido de acá, me he ido a Moquegua, ahí sí está mejor ya. El problema es que está acá en Lima, es húmedo, pero allá en la provincia no. El paciente es muy meticuloso, su casa la limpia, tiene unos aparatitos que cuelan, filtran su aire, deshumedecedor, es muy responsable. Pero mucha gente no es así. A veces también lo social, no tienen los recursos, no tienen quizás el apoyo. Entonces su casita está muy hacinada, en un solo cuarto viven muchas personas. Entonces ahí viene el problema, que los asmáticos llevan un muy mal control, porque en esos cuartos hay humedad, hay comida, hay todo, está mezclado, los animalitos, las mascotas de la casa. Entonces todo eso es cuestión de ser un poco ingeniosos, porque en la pobreza inclusive el paciente puede ser organizado y tratar de distribuir bonito sus espacios. Eso es lo importante, que el paciente sea organizado, ¿no, doctor? ¿No? Y cumpla con el tratamiento que él especifica a su médico. Efectivamente, el tratamiento es importante y la prevención. Porque... En los síntomas, ¿no? Usted decía, uno de ellos es cuando te silba el pecho, ¿no? Sí. Pero tenemos más. Por ejemplo, la tos, la presión en el pecho. Sí. A veces me puede dar tos seca. Tos con flema no es tan característico de asma, pero sí tos seca. Me silba el pecho siempre. Mientras más severo sea, más va silbando y me comienza a faltar el aire, por supuesto. Muy bien. Y por último, ¿no? La dificultad para respirar o la falta de aire. Sí, esa dificultad para respirar, mientras más va avanzando, más seria se va poniendo la cosa. Ahora, hay pacientes que están acostumbrados totalmente a vivir con falta de aire, con poco aire. Increíble. Sí, uno los encuentra. El otro día estaba un paciente, le digo, lo escuché y le pregunté, ¿y qué tal te sientes? Muy bien, doctor. Y yo le digo, te está silbando mucho el pecho. ¿Y él yo digo, sí, yo estoy muy bien, me decía. Ya estoy bien, ya estuve mal, sí, ahora ya estoy bien, pero ya no se dan cuenta a veces, pierden esa capacidad de darse cuenta. Doctor, y en el caso del asma, ¿cuáles son los tratamientos, no? Veíamos que el señor lo nebulizaba. Hay tratamientos para la parte aguda, para el momento agudo, y hay tratamientos preventivos. El tratamiento agudo efectivamente es la nebulización, de pronto los inhaladores como el salbutamol, los broncodilatadores para que el pecho se abra. Lo más típico, ¿no? El inhalador. Exactamente. Y
los corticoides que generalmente desinflaman. ¿Se acuerdan que les decía? Tenemos inflamación y tenemos que el pecho se cierra. Bien, con la nebulización abro o con el inhalador y con el corticoide desinflamo y hago permanente esto. Ahora esa es la parte aguda. Ya la parte de prevención incluye dar algunos productos similares a estos, pero que duran mucho mayor tiempo y hacen que el paciente no requiera tener su inhalador en el bolsillo. Lo usan en su velador, por ejemplo, en las mañanas y en las noches, y el resto del día está muy bien. Santo remedio. Así es. Y doctor, pero es un tratamiento largo, ¿no? El del asma. Es un tratamiento largo. Ahora, existen otros tratamientos como la inmunoterapia que permiten que estos tratamientos previos que te había mencionado se hagan casi permanentes por 7 a 10 años. Esa inmunoterapia requiere previamente una prueba de alergia que me diga a qué cosa eres alérgico, siempre y cuando el asma sea alérgica, por ejemplo. Muy bien, y ahora sí, vamos a hablar de lo que usted estaba comentando, la prevención. ¿Cómo prevenimos el asma? Bueno, es importante tener la habitación absolutamente limpia y con la menor cantidad de cosas. Recomendamos, por ejemplo, tener muebles de un material sintético porque ahí no entra polvo. ¿Ustedes se acuerdan? Hace muchos años teníamos los clásicos muebles de tela. Sí. Uno se sentaba y salía una nube de polvo increíble. Eso era muy malo para los alérgicos. El tema de las mascotas. Hay que tener las alfombras. Las cortinas. Abrimos las cortinas y ahí se expande todos los ácaros que se habían quedado ahí pegados. Pero también abrimos las cortinas, ¿no?, para ventilar la casa y con el aire entra todo el polvo también. Ahí lo que se recomienda es tener este tipo de estores sintéticos también que son de fácil limpieza y que no van a permitir acumular el polvo. Como te decía, podemos ponerle estos forros a los muebles o estas fundas antialérgicas tanto a la almohada como al colchón. Eso está probado que funciona muy bien. Los animalitos, hay que tener cuidado. A muchos de nosotros les gusta pues el perro, el gato. Es reconocidamente que ambos pueden ocasionar, tanto con su pelo como con la caspa, la piel que se va cayendo, pueden ocasionar síntomas de alergia, de asma. En esos casos se hace una prueba de alergia para saber si ellos son los causantes. Eso le iba a decir, ¿no? Lo importante ahí es hacer primero una prueba de alergia, ¿no? Porque de repente muchos papás directamente le echan la culpa a la pobre mascota, que quién sabe no tiene nada que ver en el asunto. No siempre pasa. Y lo primero que hacen, ¿no? Sí, ahí se hace la prueba y luego de eso ya podemos decir si sí o no deben quedarse. La otra opción es que hagan inmunoterapia para el perro, para el gato, es decir, hacer que el paciente se acostumbre a vivir con ellos sin tener síntomas. Y lo que yo quiero contarles ahora es si ustedes sabrían cómo reaccionar ante una persona que le está dando una crisis. Bueno, a continuación les vamos a presentar cómo dar los primeros auxilios. Con este video aprenderás cuáles son los gestos esenciales que te permitirán ayudar en caso de crisis asmática. Coloca a la persona afectada en posición sentada, con el pecho adelante y los brazos sobre una mesa para facilitar la respiración, o ayúdala a que se coloque en la posición que le resulte más cómoda para respirar. Tranquilízala. Ayúdala a tomar sus medicamentos contra el asma si los tiene. Llama inmediatamente al servicio de emergencias si no se observa ninguna mejoría rápida o si la crisis se agrava. Tu actuación deberá adaptarse al estado de la víctima. Si está inconsciente y respira, colócala de costado en posición lateral de seguridad. Avisa a los servicios de emergencia, tápala con algo abrigado y vigílala hasta que lleguen refuerzos. Si ha dejado de respirar y no dispones de un desfibrilador, avisa a los servicios de emergencia o solicita a alguien que lo haga, e inicia la reanimación cardiopulmonar a un ritmo de 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones. Si desconoces la técnica de respiración boca a boca, efectúa únicamente 2 compresiones por segundo. Básicamente aquí lo importante es la prevención. Si yo tengo síntomas que parecen fibrosis quística, mi pequeño creo que es fibrosis quística, temprano a su pediatra, a su neumólogo para que le hagan el diagnóstico y podamos tener una buena calidad de vida. Si yo tengo asma, familiares con asma, me sirve el pecho, me falta el aire, es hora de ir al neumólogo para que el neumólogo nos dé el tratamiento adecuado y podamos tener una buena calidad de vida.